porque es la persona que Cristo puso. Juntos formamos la iglesia. Amén. Quería compartirles una reflexión, un mensaje que de título le puse Conscientes de Cristo en nosotros, ¿no? A veces nosotros transitamos nuestra vida, nuestras ocupaciones, con toda nuestra capacidad, nuestro entendimiento que Dios nos los dio, pero a veces, en ciertas circunstancias, no tomamos en cuenta de que somos portadores de Cristo, de que Cristo está en nosotros, ¿no? Que está escuchando lo que conversamos, está en nosotros, que está mirando lo que vemos, está en nosotros, ¿no? Y muchas veces yo me pongo en primera persona, no soy consciente de que Cristo está en mí las 24 horas, los 7 días de la semana, escuchando todas las conversaciones, escuchando cada pensamiento más íntimo que quizás no sale por nuestra boca, conscientes de Cristo en nosotros. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Lucas 12, 54. Lo voy a leer en PDT. Dice: entonces Jesús le dijo a la multitud: cuando ustedes ven una nube que viene del occidente, dicen lloverá. Y muy pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen hará mucho calor. Y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas, le dice el Señor, son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? No, en otras palabras, en el lenguaje de hoy, en la versión según San Pablo, pero Galvano, ¿no? En la versión mía, Jesús estaba diciendo: están distraídos, no se dan cuenta de lo que realmente está pasando. Este es un tiempo único de Dios, el Mesías camina entre ustedes y lo están dejando pasar, ¿no? Estaban viviendo un momento único en la historia. Los profetas habían dado profecías sobre la venida de un Mesías y ellos estaban viviendo ese tiempo, pero no podían reconocer al Mesías, ¿no? Y yo lo que me llamaba la atención es que el Señor les decía hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué le decía hipócritas? Pasa que no pasaba lo mismo, ¿no? Ellos, por ejemplo, si lo traemos al día de hoy, a mí me gustan las historias, traerlas al día de hoy. Hoy en día estos son fenómenos climáticos, uno puede decir, bueno, viento este, lluvia como la peste, dichos anteriores, ¿no? Hay un montón de dichos así, pero para traerlo al día de hoy, al lenguaje que conocemos, sabemos leer quizás algún aspecto económico, sabemos entender algún aspecto político o de tecnología o de deporte, conocemos calendarios, pero no discernimos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Es hipocresía vivir pendiente de lo externo y no ser consciente de lo espiritual. O sea, ver el tiempo que estamos viviendo, pero dejar de prestarle atención, dejar de decir, bueno, sí, esto me importa un poquito más, ¿no? Cristo estaba viviendo en nosotros, el sacrificio de la cruz de Cristo fue para darnos vida eterna, vida que debemos vivir aquí, ¿no?
que comenzamos viviendo aquí como iglesia, siendo uno, formando entre todos un mismo cuerpo, de la cabeza que es Cristo, y de eso en algunas ocasiones, cuando pasamos diferentes situaciones, no somos conscientes del todo. Por eso el Señor es intencional en traernos mensajes, como por ejemplo el que recibimos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿O cuántos escucharon el mensaje? Bueno, los que no, están en el canal de YouTube, predicó el pastor Zair, nos vino a visitar. Y bueno, justo estábamos en una saga de mensajes de madurez, ¿no? Y esto contribuyó mucho a la madurez del cuerpo de Cristo, donde las cosas que hacemos son por ejercicio espiritual o son por una vida, del resultado de una vida espiritual. Y el resultado de una vida espiritual es ser consciente en cada momento de que Cristo habita en nosotros. Y como ejemplo, quiero que podamos leer Hechos 3, ¿no? Hechos 3, 1. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Era la hora de la oración, era la hora donde ellos tenían una actividad espiritual. Era justamente la hora de la oración. Pero vamos a darnos cuenta en esta historia que Pedro y Juan no lo tomaban a esta actividad como se hizo la hora de la oración, vamos a orar porque como ejercicio espiritual, sino que ellos tenían una vida espiritual y a esa hora se juntaban todos a orar. El resultado de esa vida espiritual era que todos se junten a orar en el momento que estaba pactado como cuerpo, como iglesia. Versículo 2, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, el que todos los días dejaban allí para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosnas, sentado junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Juan y Pedro y Juan fueron a la oración no pensando que no tenían plata ni oro. Pedro y Juan fueron a la oración conscientes de que portaban a Cristo. Ahí está la diferencia por la cual se produce el milagro. Ellos eran conscientes de una vida espiritual. Eran conscientes de que la vida del Señor estaba en ellos. Otro ejemplo que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo es Pablo y Silas cuando son apresados. Dice la Biblia que ellos fueron apresados, golpeados y lo pusieron encadenados en lo más profundo de la cárcel y en vez de reprochar a Dios en ese momento se pusieron a cantar canciones, ¿no? Qué importante ser consciente de que estamos portando la vida de Cristo. Me pongo a pensar cuando una mujer está gestando un bebé, si no es consciente de que está gestando una vida, no la va a cuidar. Ahora, cuando es consciente de los cuidados que tiene que tomar y de las restricciones que tiene que tomar naturalmente para que esa vida crezca sana, salva,
tomaría algunas precauciones, se instruiría lo más posible para hacer lo mejor posible por el cuidado de esa vida. No participaría de reuniones que terminen a altas horas de la noche, no haría desarreglos, en el mejor de los casos. Qué importante ser conscientes de una vida. Pablo y Silas, en este ejemplo que comentábamos, al ser conscientes de que portaban a Cristo, esa conciencia les sirvió para que el carcelero de esa ciudad, el que lo estaba cuidando, que se quería matar porque vino un terremoto que los dejó prácticamente en libertad a todos, ellos siguieron ahí y gracias a la vida de Cristo en ellos, el carcelero se convirtió al Señor, la familia del carcelero se convirtió al Señor. Nuestra conciencia como hijos maduros afecta nuestro entorno. La conciencia de que tenemos al Señor en nuestro corazón, la conciencia de decir yo todos los días cuando me levanto, no solamente me levanto con responsabilidades, con cosas que atender, con dificultades donde de poner el rostro, la cara, sino me levanto dando gracias al Señor. Deberíamos hacerlo siendo conscientes de que Cristo murió por nosotros, de que dice la Biblia de que Cristo venció la muerte y que Cristo fue el único que venció. Si nosotros estamos en Él, somos partícipes de esa victoria, de la victoria de Cristo. Si somos conscientes, tenemos beneficios de quizás no tener que después arrepentirnos por algún error, sino decir, no, la vida de Cristo habita en mí. Yo no se lo pasé a los chicos a esto, pero esto sí lo vamos a leer. Está Romanos 13:11. El apóstol Pablo escribe en Romanos, dice, hagan todo esto, habla del amor, viene hablando del amor, viene hablando de cumplir los mandamientos, detallando que el mayor mandamiento de todos, donde se cumplen todos los mandamientos, es amar a tu prójimo como a vos mismos, al Señor y a tu prójimo como a vos mismos. Versículo 10 dice, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el versículo 11 dice, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Cuando en el momento que la palabra nos fue predicada. El apóstol Pablo dice, sean conscientes, hagan las cosas con entendimiento. Y por eso el Señor como iglesia nos viene trayendo mensajes de que podemos irnos al cielo, pero siendo maduros o siendo inmaduros, siendo cristianos maduros o siendo cristianos inmaduros. Y por eso el Señor es intencional que vienen pastores de afuera a hablarnos de los mismos mensajes y desafiándonos como iglesia a decir, Señor, yo quiero tener una vida espiritual. No quiero tener prácticas solamente vacías, prácticas como es la hora de la oración. Vengo a orar y me voy como cuando vine, sino diciendo, gracias, Señor, porque tu vida en mí me hizo participante de una victoria eterna. Tu vida en mí me hizo participante de todo lo que hizo el Señor. Por eso el apóstol Pablo es intencional y le dice que sean conscientes. Versículo 12, ya que estamos, perdón, Eve, que no se los pasé, pero
versículo 12 dice, la noche ha avanzado, se acerca el día, por tanto, desechemos la obra de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Y las armas de la luz son las armaduras que habla el apóstol Pablo, las armaduras de Cristo, que describe armadura por armadura, ¿no? A mí me gusta que a la salvación le dice casco de salvación, para que no se nos olvide, que no se nos vaya de la cabeza, que no dejemos de ser conscientes de que somos salvos, de que le pertenecemos al Señor. No habla de la salvación como quizás el escudo, sino que habla de la salvación protegiéndonos nuestra cabeza, que no se nos olvide de que somos salvos. En este tiempo, como cristianos, tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser consciente todo el tiempo del tiempo en que estoy viviendo, de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? De que el Señor en nosotros es una realidad que no afecta solamente nuestra vida, sino la vida de todos los que están en nuestra casa. La vida de la generación que ya la tenemos, que es la siguiente, que ya la tenemos corriendo por aquí, por los pasillos, jugando con alguna pelota. Ya la tenemos mirando y observándonos en todo lo que hacemos. Cuando somos conscientes de que portamos la vida de Cristo, y cuando somos inconscientes, ellos también nos observan en las decisiones que tomamos, en cómo respondemos ante alguna dificultad. Somos participantes de una victoria eterna, la victoria de Cristo. Dice la Biblia que Cristo venció la muerte. Cristo vino para... nuestra vida estaba perdida en pecado. Dice la Biblia que el pecado es uno, ¿no? No hay muchos pecados. El pecado es uno. Se manifiesta de diferentes formas. Algunos mienten, otros matan. Es pecado. Se manifiesta el fruto, el germen es el mismo. Nosotros estábamos perdidos, dice la palabra, en delitos y pecados. Pero el Señor nos trajo, nuestro Creador nos llamó a luz, nuestro Creador nos llamó a una vida eterna. En Romanos también habla del culto racional, ¿no? De culto racional, de culto consciente. Cuando buscamos al Señor, en todo momento la Biblia es intencional en esto de tener que ser consciente. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestra mirada por ahí se desvía de Cristo, y no digo que pequemos, no digo que dejemos de ser salvos, no digo que nos olvidemos del Señor, pero quizás se nos desvía ante alguna dificultad, algún problema circunstancial que nos toque atravesar, porque nos toca atravesar problemas que son tiempos circunstanciales, son todos los tiempos circunstanciales, y se nos desvía la mirada del Señor, nos alejamos del Señor en algún momento, y como Pedro, estando en el medio del mar, empezamos a hundirnos, dejamos de mirar al Señor, como Pedro en el medio del mar empezamos a hundirnos, ¿no? Nos olvidamos de que Cristo murió por nosotros, nos olvidamos de que si llegamos hasta acá es por gracia del Señor, y por gracia del Señor vamos a seguir adelante. Nos olvidamos muchas veces dejar de mirar al Señor y pecar día a día trae como consecuencia, entre otras cosas, olvido de cosas importantes que son las cosas espirituales. Olvido de esa conciencia de decir, yo soy hijo de Dios. No lo quiero volver a traer, pero ya una vez lo traje, el hijo pródigo. Ya se ríen, pero es necesario, créanme. El hijo que pidió
la herencia del padre y se fue y se malgastó todos sus bienes. ¿No? Estaba cuidando cerdos después de que gastó todo, que para el momento hoy cuidar cerdos para esta historia, decir, bueno, al menos para fin de año va a tener un lechoncito, pero el cerdo en aquel momento era un animal inmundo. No estaba cuidando ovejas, estaba cuidando cerdos, o sea, eran lo más inmundos que podían tener, una bajeza. El pecar, el dejar de mirar al Padre, lo trajo a una realidad de olvido, donde se encontró cuidando cerdo y, es más, deseando comer la comida de los cerdos. Pero el Señor no tiene preparado eso para nosotros. A veces estamos deseando alguna cosa que el mundo nos pueda ofrecer, pero delante de lo que el Señor tiene para nosotros es comida de cerdo. Quizás no son cosas que sean pecado, pero corremos detrás de ciertas del sistema, pero dejando de ser consciente de que Cristo está en nosotros, de que al sistema le hace falta hijos maduros, personas conscientes, que puedan revelar a Cristo en el trabajo, en una reunión familiar, hablando con un vecino, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, decir, ay, mirá, sí, soy consciente de esto. Yo como ejemplo, ¿cuántos vendedores hay acá? Levántenme las manos los vendedores. Levantan la mano. Bueno, el vendedor nunca se olvida que es vendedor. Fuera de horario de trabajo, está vendiendo. Se ríen todos. Algunos dicen, me mandaron un mensaje fuera del horario de trabajo. Voy a ponerme en el estado de WhatsApp mi horario, de 8 o de 9 a 5, de lunes a viernes. El vendedor es 24 horas. ¿No? Algunos se ríen, pero es así. El que vende, siempre hay alguien en cualquier momento, en cualquier circunstancia, que puede necesitar algún artículo de lo que se está vendiendo. Es consciente todo el tiempo, todos los días. Las otras profesiones también somos conscientes, ¿no? Pero vengan a hablar de monotributo a esta hora. Vengan a hablarme de otra cosa a esta hora. Pero el vendedor sí, ya, te anoto mañana a primera hora. Lo querés ahora, voy, te lo busco, te lo traigo. Es consciente de que es vendedor 24 horas del día. Lo mismo con nuestra vida espiritual. Dejar de lado toda cosa que nos haga olvidar. Por eso necesitamos tanto al Espíritu Santo. Pues no depende de nosotros. De nosotros depende decir, sí, reconozco esto que me falta. Necesito el Espíritu Santo, necesito que el Señor todo el tiempo me haga recordar de que Cristo está en mí, de que Cristo está en mi casa, con mi familia, de que cada uno de los integrantes de mi familia portan a Cristo y cuando nos contestan mal también están portando a Cristo, para que nuestras respuestas sean un poco mejor, no un poquito más, no un vale 4, un truco, una más. El vivir dejando de mirar al Señor produce olvido. Produce olvido de lo que nosotros somos, del plan que el Señor tiene para su iglesia. Olvido de que no estamos en este mundo para correr atrás de las necesidades, sino que estamos en este mundo para reflejar al Señor. Amén. Revistámonos de las armas de la luz, como dice la palabra. Revistámonos las armas de la luz. Seamos entendidos en que el Señor está en nosotros. Por eso yo quiero
que podamos orar en esta noche, que podamos pedirle al Señor. Primero reconocer con un corazón sincero que a veces no somos conscientes. Y después pedirle al Señor que cada momento, en cada segundo, inclusive cuando estamos durmiendo, que tengamos esa conciencia de que somos hijos. A través de las dificultades que tocan atravesar, que tengamos esa conciencia de que somos hijos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento que vos nos permitís, Señor, compartir como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque vos nos amás, Señor. Padre, queremos ser conscientes, Señor, de la vida que portamos, Señor. Queremos ser conscientes, Señor, de que Cristo vive en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que todos los días, en cada segundo, a cada momento, tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en nosotros, Señor, trayendo, Señor amado, entendimiento de que vos vivís en nosotros, de que vos escuchás nuestras conversaciones, de que vos mirás las cosas que nosotros estamos viendo. Padre, te pertenecemos, Señor. Queremos ser conscientes de que te pertenecemos a ti, Señor, de que somos tus hijos, Señor. Te amamos, Señor Jesús.